Gracias al Señor, nuevamente estamos trabajando, buscando siempre la inspiración del Señor para poder llevar el alimento de la palabra de Dios, como también compartir en algunos trabajos algunas cosas siempre relacionadas con la palabra de Dios, pero que son de orden cultural y a veces también un poquito gramatical o de idiomas originales que nos ayudan a entender mejor el mensaje de la palabra de Dios. Pero he estado revisando en esta tarde los pormenores de la lección que nos aguarda para el próximo domingo en la Iglesia Evangélica Pentecostal. Una lección que nos habla de un pecado, de una práctica que en toda la Escritura constituye un pecado gravísimo delante de Dios, un pecado fuerte, un pecado que quebranta la relación de Dios con su pueblo, en este caso bíblico con Israel, pero que también alcanza, por supuesto, a la relación que Dios tiene con la iglesia. La idolatría, mis amados hermanos, es algo que acompaña al ser humano. Y esto ocurre porque el pecado entró en nuestros primeros padres genéricos allá en el huerto del Edén. Y el pecado tiene su origen precisamente en, en la idolatría, en la egolatría, en el deseo de ser adorado. El adversario de Dios, por alguna razón que desconocemos, habiendo sido un ser excelso allá en la eternidad pasada, en algún momento de la eternidad pasada, sufrió este dramático cambio en su corazón, en su mente, y quiso ser igual a Dios para recibir la adoración. Así es que al género humano, como una de las consecuencias del pecado, le ha acompañado también siempre este peligro, este riesgo, porque el pecado trae esa inclinación y el adversario siempre va a buscar que de alguna manera nosotros tengamos en algún grado idolatría en nuestros corazones. Estoy mirando la palabra del Señor. Tengo abierta mi Biblia de estudio en el libro del profeta Ezequiel. Yo los invito como siempre a mirar las escrituras, a escudriñarlas y a leerlas por ustedes mismos en algún momento del día, allí en su hogar o donde Dios les conceda. Y les invito para que ustedes lean los pormenores de lo que el Espíritu de Dios revela al profeta en los capítulos 8, 9 y 10 de su libro titulado también con su nombre, Ezequiel. Allí Dios está revelando al profeta una realidad dramática. Creo que desde mi pequeña experiencia como lector y estudiante de la Biblia, que este es uno de los pasajes más tristes, más terribles y más impresionantes, al menos, del Tanaj hebreo, es decir, del Antiguo Testamento. Es uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. Israel ha sido disciplinado por Dios por sus rebeldías, por sus constantes rebeliones, y ha determinado Dios llevarlo de la tierra prometida, de la tierra de Canaán y específicamente de la ciudad santa de Jerusalén, al exilio y al cautiverio
bajo el poder de Babilonia. En este proceso Dios está disciplinando a su pueblo Israel, pero también Dios está preservando los pormenores de su plan de redención, ya que allí en el exilio Dios va a bendecir a los israelitas, muchos de ellos, como Daniel y los que conocemos como los jóvenes hebreos, van a alcanzar un lugar de renombre porque el Espíritu de Jehová estará sobre ellos y los pondrá allí en lugares especiales. En alguna forma y medida, Dios va a revelar a algunos de estos hombres verdades que incluso en pleno siglo XXI todavía no se cumplen. Pero también Dios va a esconder entre los sabios de Babilonia los tesoros espirituales de estas profecías y los recursos materiales que vendrían después a ser llevados hasta Jerusalén por medio de las ilustres visitas que recibiría el propio Mesías allá en el pesebre de Belén. La visita de los conocidos magos de Oriente, de estos sabios, obedece precisamente a las maniobras que Dios está haciendo con su pueblo al llevarlo hasta Babilonia cautivo por 70 años. Tenemos que tener presente que para comprender la historia bíblica, mayormente el Antiguo Testamento, todo gira en torno al cumplimiento de Génesis capítulo 3, versículo 15. Vendrá la simiente humana por medio de la mujer a golpear la cabeza de la serpiente, figura de Satanás. Durante largos siglos, en todo el relato del Antiguo Testamento vamos a encontrar que la estrategia siempre es la misma: tratar de abortar el plan de Dios para que este Mesías no llegue. Pero en medio de toda esta batalla, uno de los grandes y más certeros ataques del enemigo de Dios para con Israel, el pueblo escogido, será hacerlo caer una y otra vez en la idolatría, con mucha alevosía, con mucha aberración. Los capítulos 8, 9 y 10 del libro del profeta Ezequiel nos revelan una de estas tantas oportunidades en que Israel le da la espalda a su Dios. Pero en esta ocasión, Israel le está dando la espalda a Dios de una manera muy particular. Revela el Espíritu de Jehová en el profeta que aún en los tiempos en que se oficiaba la adoración a Jehová en el templo de Jehová, los hombres encargados de oficiar tal adoración, encargados de la custodia del edificio santo, los hombres encargados de guiar al pueblo, de interceder por Israel, practican en secreto, en el mismo edificio del templo, un acto tan abominable como la idolatría. Los detalles que el Espíritu del Señor da al profeta son impresionantes, porque le dice el Señor al profeta que en cámaras ocultas, secretas al ojo humano, estos hombres, sacerdotes y ancianos de Dios, están adorando a otros dioses en la casa misma de Jehová el Señor. Y en sus mentes está la seguridad inverosímil
de que allí Jehová no los ve, no los observa. El culto que están desarrollando en este tiempo bíblico de la historia de Israel, los hombres que debían adorar solo a Jehová, son el culto al dios Sol, al dios serpiente, reptil, y también al dios Tamuz, dios babilonio, asirio, de la fertilidad. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué pasa esto en Israel? Si ya Israel lleva varios años caminando de la mano de Jehová, los ha sacado el Señor de Egipto, los ha conducido a una tierra especial, los formó como un pueblo, no eran pueblo y Dios los formó como pueblo. No solo eso, Dios también les dio el carácter de nación. Dios los hizo prosperar, crecer, los defendió Dios, les enseñó, muchas veces también los disciplinó, pero siempre buscando el bien de ellos. ¿Cómo es posible que aún con esta profunda experiencia, el pueblo de Israel insista en volverse a los ídolos? ¿Y cómo es posible que se llegue a una idolatría de esta naturaleza, de tamaño error, de tamaño horror, de tamaña vergüenza? Rendirle culto a otros dioses en la propia casa del Dios verdadero. Y todavía más, creer que Jehová no puede verlos, no puede saber lo que ellos hacen en secreto. Pero ciertamente ya conocemos la historia. No hay lugar del universo donde un ser humano pueda ocultarse física o mentalmente de Dios. Dios conoce nuestra estructura y nuestro ser y sabe nuestra ubicación, y lo que todavía es más importante, conoce lo profundo que hay aquí, cosas que ni siquiera nosotros mismos logramos a veces comprender, entender o darnos por enterado que están en nosotros. Mis amados hermanos y hermanas, mi tono, mi postura frente a ustedes es la de un predicador que siente el peso de esta palabra y que siente la gravedad de este pecado de Israel, porque este pecado también, lamentablemente, nos sigue rondando y muchas veces acompañando. Me pregunto en mis oraciones y en mis tiempos de reflexión profunda, ¿cómo es posible que algo así haya alcanzado a los israelitas y haya alcanzado más de alguna vez a la iglesia del Señor? La respuesta que me viene tiene que ver con lo profundo del ser humano, tiene que ver con quienes somos en lo íntimo de nuestro ser, tiene que ver con nuestros patrones de conducta, con la forma en que nosotros fuimos también formados dentro del seno de una familia, dentro del seno de una sociedad, de una cultura, de una iglesia también. Los israelitas fueron libertados de Egipto, fueron sacados de Egipto, después de haber vivido 430 años con los egipcios. Un tiempo muy prolongado. En un video anterior, preparando la escuela dominical del próximo domingo, hago mención de un ejemplo que nos muestra a nosotros
lo fácil que es en estos días para nosotros que se nos apeguen, que se nos impregnen costumbres de otros pueblos, de otros países. Quizás la más fácil de identificar es esa costumbre innata en muchos de imitar los acentos o los tonos con que se habla el español en otros países. Imagínese usted cuántos habrá impregnado el pueblo de Israel viviendo 430 años allá junto a los egipcios. Fueron libertados, fueron hechos libres, pero en sus corazones y en sus mentes siguieron viviendo como esclavos. Producto de las huellas profundas que generación tras generación se fueron también transmitiendo, Israel llegó también a ser estimulado en esta parte, aun cuando ya era un pueblo soberano, formado como nación y regido por la ley de Dios. Podríamos decir que los primeros israelitas quizás eran inocentes porque aún no tenían la ley de Jehová o estaban recién recibiéndola y por ende aprendiendo a vivir conforme a esa ley. Pero los israelitas de este tiempo bíblico que estamos mirando ya habían vivido un largo periodo de tiempo de la mano del Señor. Lo que ocurre aquí es lo que sigue ocurriendo hoy, que a pesar de la larga trayectoria y experiencia, que a pesar también de los orígenes nobles, sacrosantos, todavía el adversario de Dios, cual león rugiente, está dando vueltas, vueltas y vueltas para poder estimular lo que él sabe que de alguna manera profunda nos va acompañando en nuestro ser desde la vida pasada, aún desde generaciones anteriores. Satanás no escatimó en ir a las altas esferas del templo, a hacer su tentativa y a probar si esos israelitas, llamados por Dios a ser unos israelitas especiales, a ser unos hombres consagrados a Dios, responsables de guiar, de enseñar y de controlar y administrar la adoración de Dios, esos hombres particularmente llamados por Dios, podían caer en su trampa. Y lamentablemente podemos leer que cayeron de la manera más siniestra que pudiéramos haber imaginado nosotros hoy día y ellos mismos en los días que vivieron. En la casa de Jehová, en el centro donde estaba el Santísimo, donde estaba la Shekinah, la nube de gloria, donde se manifestaba Dios en el templo de Salomón, donde se ofrecían los holocaustos, donde se hacía la expiación por los pecados, donde estaba la sangre de los animales, donde estaban los inciensos, donde estaba toda esta estructura sagrada. Allí logró entrar el enemigo de Dios para establecer lo que a nosotros nos parece una verdadera locura, la idolatría en el templo de Jehová. Mis amados hermanos, cuánto de esto lamentablemente nos alcanza también en los días presentes. No tenemos ídolos hechos de metal, hechos de madera, pero somos fuertemente influenciados por la forma, las costumbres, los rudimentos, la cultura, las ideologías del mundo en que vivimos y del siglo presente. Dicen los entendidos en historia, los hombres de mayor profundidad en estas cosas, que muchas de estas cosas que se experimentaron en el templo de Salomón
se convirtieron después en fraternidades, hermandades, cofradías, que se fueron desarrollando, que fueron también evolucionando y se fueron camuflando y que nos acompañan hasta los días presentes. Mis amados en el Señor, ¿cuánta influencia tiene hoy en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, la cultura arquitectónica, donde nosotros, desde nuestra tribuna muchas veces de inocencia o de ignorancia, nos dejamos llevar por aquellas artes arquitectónicas que tienen un aspecto elegante, un aspecto de belleza, un aspecto de magnificencia, y equivocadamente creemos que construyendo de esa forma estamos agradando a nuestro Dios. El arte de las pinturas, muchas veces coloridos, de paisajes, de estructuras geométricas, llenos de colores y de matices, dignos de artistas, nos parecen ser un arte tan bello, tan llamativo, tan espectacular, sin imaginar muchas veces que ese mismo arte, instalado en nuestros templos y en nuestros lugares de adoración, no son agradables a nuestro Dios. Seguramente usted se preguntará, ¿por qué algo que es tan bonito, algo que es tan elegante, tan hermoso a la vista del ser humano, pudiera ser no agradable a Dios? La respuesta no es tan difícil. La respuesta está en examinar los orígenes, lo que simbolizan, lo que quieren decir en un lenguaje no hablado. Muchas estructuras arquitectónicas, muchas formas, muchas figuras, muchas esculturas de la arquitectura, si bien son llamativas al ojo humano, encierran en sí mismas un lenguaje de adoración a dioses ajenos, a dioses extraños. Muchas veces la pintura, con todo su arco iris, con toda su paleta de colores, aplicadas de cierta forma y con ciertas técnicas, viene solamente a infringir en el pueblo de Dios la opresión de espíritus de error asociados a figuras ancestrales con la que pueblos antiguos se dedicaron por completo a la idolatría. También vemos esto en las artes musicales. Hay melodías, hay ritmos, hay tiempos. Hay instrumentos en particular. Todo el conjunto del mundo musical tiene en sí mismo un lenguaje. No todas las músicas, no todos los instrumentos, no todos los acordes, no todos los ritmos, no todas las melodías agradan a Dios, porque no todo el conjunto musical tiene su origen en la adoración santa al único Dios verdadero. Muchos ritmos y muchas partituras ancestrales y antiguas nacieron en los cultos de adoración a deidades paganas, a ídolos, a dioses que no son dioses, y no en la adoración genuina al único Dios verdadero. Jehová de los ejércitos, santo es su nombre, eterno es su nombre. De esta forma y de muchas otras más, la idolatría se va infiltrando en la adoración de la iglesia y aún va ejerciendo una influencia de tal nivel, de tal alcance, que también llega, lamentablemente,
en alguna medida a veces a los que nos dirigen en la obra del Señor. La gran mayoría, desde la inocencia y desde la ignorancia, ha permitido de una u otra forma que la iglesia vayan entrando estilos y costumbres que, si bien parecen hermosos al ojo humano, sus orígenes no están relacionados con el Dios verdadero, a quien nosotros adoramos por gracia y misericordia de Dios. ¿Qué hacer frente a esto? Primero, reconocer que el ojo del Señor está en todo lugar y que no hay forma alguna de que tales cosas queden ocultas al ojo divino. Y en este tiempo que vivimos, bien necesitamos en todo lugar que el Señor también nos abra el entendimiento y nos dé la gracia primero para reconocer nuestro error, para arrepentirnos sinceramente y para luego emprender la siempre difícil y dolorosa tarea de limpiar nuestra adoración a Dios, limpiar nuestro culto, limpiar nuestra cultura, limpiar nuestra forma de dirigirnos a Jehová el Señor, limpiar la iglesia de ideologías foráneas nacidas en Egipto espiritual y también en el Egipto cultural antiguo, que han venido a instalarse y que han venido a infringir una decadencia en la iglesia y a veces un extravío también en quienes tienen la alta responsabilidad de dirigir a la grey de Dios. ¿Qué hacer en lo práctico? ¿Cómo salir de la exhortación a la vida práctica? A esto yo le llamo Biblia y práctica. ¿Cómo hacer realidad el mensaje que el Señor nos entrega? Creo, desde mi humilde tribuna, que debemos volver a las costumbres sencillas y antiguas que tuvieron nuestros primeros templos, nuestros primeros hermanos, que tuvo la iglesia primera, incluida la iglesia primitiva del libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, donde los adornos de la casa de Dios estaban íntimamente relacionados con la palabra de Dios y donde solo un texto bíblico adornaba los altares de la iglesia, donde las estructuras geométricas planas eran la costumbre y la tendencia. Debiéramos considerar volver a la sencillez con que se cantaba y se adoraba al Señor, lo que no quiere decir que esto es un llamado al extremismo para que comencemos a demoler o para que saquemos todo por la ventana, pero sí es un llamado a reconocer que nos hemos equivocado, que nos hemos extraviado en alguna medida de una genuina adoración a Jehová el Señor, a Jesucristo su Hijo nuestro Salvador, por medio de la gracia y poder de su Santo Espíritu. Mis amados hermanos y hermanas, lo que alcanzó a Israel, la idolatría, es algo que todavía nos sigue tocando y golpeando la puerta de nuestras vidas cristianas y de la vida de la iglesia. Siempre el adversario ha querido infiltrar a la iglesia. Siempre ha querido encontrar la brecha para poder meter sus ideologías y doctrinas, que muchas veces se ocultan en lo secreto,
para ingresar a la iglesia las ideologías mundanas en las finanzas, para ingresar a la iglesia las influencias de los mensajes ocultos que el ojo y el oído humano no captan, pero que nuestro cerebro procesa. Y muchas veces tenemos conductas inadecuadas que no entendemos su origen ni el por qué nos está ocurriendo, ya sea de manera individual, familiar o congregacional. Dejo este llamado a la reflexión, dejo este llamado a pensar y a tomar en cuenta que así como a Israel la idolatría le jugó vergonzosas y funestas pasadas con tristes y agobiantes consecuencias para su vida, asimismo, hoy por hoy las influencias malignas de Satanás el diablo pueden infringir a la iglesia tiempos vergonzosos, dolorosos, amargos. Pero todavía creo que la iglesia, nuestra iglesia en particular, está muy a tiempo de volver el rostro a tierra y rogar al Señor que interceda por nosotros y que nos envíe un avivamiento de su espíritu para que nuestras vidas, para que nuestras familias y para que nuestras congregaciones sean limpiadas y sean sacadas a la luz las cosas que en oculto se hacen. Los ancianos de Israel, los sacerdotes, los hombres responsables en primera fila de adorar a Dios con santidad y consagración, estaban adorando al dios egipcio Ra o Amón-Ra. Adoraban al sol en el templo de Jehová. Adoraban a la serpiente. Tradiciones antiguas del judaísmo dicen que esa serpiente era la misma que había construido Moisés en el desierto y que había levantado sobre un asta los días en que Dios también disciplinó al primer Israel y les envió serpientes venenosas. El pasaje es muy conocido por las palabras futuras del Maestro, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Dice la tradición, no está escrito en la Biblia, dice la tradición que esa serpiente fue guardada, quedó oculta de familia en familia, hasta que se fue traspasando de generación en generación hasta llegar a las manos de los sacerdotes en el templo de Salomón, y que en cámaras ocultas, subterráneas, se le rendía culto a lo que hoy en algunas esferas se conoce como el culto reptiliano. Por otro lado, el Espíritu del Señor Jehová revela a Ezequiel que también hay mujeres que endechan a Tamuz. La expresión endechar es lo mismo que llorar, que hacer duelo, que lamentarse por la muerte. Tamuz era el dios de la fertilidad que resucitaba en primavera y moría en el otoño. Y las mujeres aquí están en forma secreta llorando para que Tamuz resucite pronto. Este es un culto asociado a la inmoralidad sexual. ¿Cuánto de esto nos visita hoy día? ¿Cuánto de esto vemos en la adoración del sol de estos días? Se adora el dinero, se adora el poder, se busca el autoritarismo y no la autoridad de Dios. ¿Cuánto vemos de esto en los días presentes? En donde se le rinde culto a la falsamente llamada ciencia, en donde muchas veces se escuchan en iglesias cristianas doctrinas e ideologías de textos bíblicos sacados de su contexto, torcidos completamente,
para enseñar cosas que no tienen ni el más mínimo sustento escritural bíblico, pero que sin embargo mucha gente recibe, obedece y cree. ¿Cuánto de inmoralidad nos visita, nos ronda? Porque equivocadamente más de alguien ha pensado que el ojo del Señor no alcanza a la cámara secreta. Les hago un llamado, no solo a la reflexión, no solo al pensamiento. Les hago un llamado a postrarnos delante de Dios y a pedir que Dios nos examine. Tenga el Señor misericordia de nosotros. Ninguno de nosotros somos perfectos. Todos hemos cometido errores y tenemos errores. Pero la palabra de Dios, y esto es para que nadie se escandalice o se asuste, la palabra de Dios nos garantiza que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios, en su fidelidad, en su justicia misericordiosa, nos perdona nuestros pecados. No hace un collage con nuestros pecados para ponerlos en algún muro, para publicarlos en alguna parte. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ayúdenos el Señor para caminar como de día y no de noche. Ayúdenos el Señor para caminar como hijos de luz y no de las tinieblas. Ayúdenos el Señor para que cuidemos de los nuestros, para que cuidemos de nuestros pastores, para que cuidemos de los hombres y mujeres que tienen el tremendo peso y responsabilidad de dirigirnos en la obra del Señor. Dios nos bendiga en esta tarde. En la gracia del Señor he querido dejar esta grabación. Espero en Dios resulte en bendición para quienes pueden escuchar en estas palabras un llamado del Señor al autoexamen y a tomar también las medidas necesarias. Que Dios en esta tarde nos bendiga. Este día domingo, la escuela dominical trae un tema muy especial para nuestra iglesia. Aprendamos de Israel. No olvidemos las palabras del apóstol Pablo, que en sus cartas escribió que estas cosas quedaron registradas, fueron escritas para nuestra edificación, para nuestra corrección, para nuestro consejo, como ejemplos para que nosotros sepamos cómo conducirnos. Dios bendiga a la iglesia. Es mi deseo contribuir con quienes por estos medios y por muchas otras formas están siempre procurando entregar un mensaje fidedigno, real, correcto y practicable desde la palabra de Dios. Que Dios les bendiga en esta tarde. La paz del Señor sea con todos nosotros. El amor de nuestro Dios y Padre y el poder de su Santo Espíritu, por el nombre soberano de Jesucristo, sea muy bendecido, sea muy perceptible, sea muy manifiesto en nuestras vidas, en nuestros hogares, cuanto más declaremos la presencia soberana del único Dios verdadero, su Dios, mi Dios, en nuestros templos y en medio de nuestras congregaciones. Para el Señor, honra, gloria y suprema alabanza. Amén.